empezar, o sea, hoy día, para que discutamos los tópicos de electroquímica, quisiera recordarle un par de cosas, ¿cierto? La primera, cosas que vamos a ocupar hoy, ¿no? Lo primero es que en clases anteriores habíamos hablado de la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Que tenía que ver esto con el criterio de espontaneidad, ¿no? Donde decíamos que para un proceso que es espontáneo, la variación de entropía, ¿cierto? En este sistema aislado, considerando ese sistema aislado como el universo, tenía que ser positiva. Y a partir de eso, ¿cierto? Descomponiendo entre lo que es la variación de entropía universal, llegábamos a otro criterio, a un criterio de espontaneidad, ¿cierto? Inventándonos una nueva función de estado que era el delta G, la energía libre de Gibbs. Y como descomponíamos y decíamos, nos planteaba el tema, ¿cierto?, de que determinar la variación de entropía universal era algo tremendamente complejo y prácticamente imposible, nos planteábamos la posibilidad de medir parámetros en el sistema, ni siquiera en los alrededores, sino en el sistema, ¿cierto?, midiendo el sistema y particularmente dos propiedades, dos funciones de estado, la entalpía y la entropía del sistema, ¿cierto? Y a partir de esa expresión, que no era otra cosa que la variación en esta nueva función de estado, que era la energía libre de Gibbs, establecíamos un nuevo criterio de espontaneidad, ¿no? Donde en el fondo decíamos que cuando hay un proceso que el delta G de este sistema es menor que cero, vamos a estar hablando de un proceso espontáneo o exergónico. Cuando este delta G es mayor que cero, era un proceso no espontáneo, es decir, requería trabajo para proceder en esa dirección. Y finalmente decíamos que cuando este delta G era igual a cero, o sea, no había variación en G entre el estado inicial y el final, este sistema llegaba a un punto o un estado de equilibrio, ¿sí? Decíamos además que el delta G en el fondo es un trabajo útil, es el trabajo útil que le podemos sacar a ese sistema, donde en el fondo estaba definido, muy entre comillas, de lo que es, entre lo que es la energía interna, ¿sí? Que estaba representado, por eso muy entre comillas, ¿cierto? Por ese componente entálpico y más encima castigado por este factor entrópico, que decíamos que necesariamente la entropía total del sistema aislado tiene que aumentar para un proceso espontáneo. Entonces, cuando llegábamos a esa composición, que dependía tanto de un componente entálpico como de un componente entrópico, decíamos que, y ese valor, ¿cierto? Esa variación, esa sumatoria de los deltas, ¿cierto? Que estaba dada ahí en el delta G, era negativa, estábamos frente a un proceso espontáneo. Ahora, decíamos también que cuando había variación nula, y esto lo vimos cuando comparábamos o graficábamos el curso de reacción en función de G, de la energía libre, decíamos que si seguíamos una reacción, por ejemplo, que fuera espontánea, podíamos partir en cuanto al curso de reacción de una región o de un punto, de una coordenada de reacción donde la energía libre era mayor y cuando caía a una energía libre menor, eso explicaba que esta pendiente fuera negativa, ¿cierto? Y esta es la manera más simple de imaginarse, como si yo tuviera, tensara una cuerda o soltara una cuerda, ¿cierto? Y soltara imaginariamente una bolita, ¿cierto? Lo que va a ocurrir es que en el fondo la bolita va a precesar probablemente si yo la suelto, va a ir, volver, 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 y al final se va a quedar en un punto donde decíamos que, como ustedes ven, la variación de esta energía libre en función de la coordenada de reacción es cero. Y ese era el punto de equilibrio. Se relacionaba con el equilibrio químico, ¿no? Si recuerdan ustedes, el equilibrio químico era ese punto en la coordenada de reacción donde se establecía una mezcla estable entre reactante y producto, ¿sí? Esto no significaba que era estático. Dijimos que el equilibrio químico era un estado, un punto tremendamente dinámico que lo podíamos alterar y perturbar y que el sistema iba a responder hacia los reactantes o hacia los productos con al final el resultado final, ¿cierto?, de llegar a un nuevo equilibrio, ¿no? ¿Sí? Decíamos entonces, y si se acuerdan, conversamos muy poquito, pero probablemente ustedes si no lo han hecho, lo van a repasar en
sesiones de seminario. Decíamos que en el fondo esto se explicaba porque en el punto de equilibrio había, o sea, esta cosa de no ser estático, ¿cierto? Y que desde el punto de vista macroscópico parece que es una cosa estable y ya queda saldada, ¿cierto? Sin embargo, en ese punto lo que hay que entender es que las velocidades de reacción en forward, ¿cierto? Hacia adelante, o la de reacción reversa desde producto a reactante, se igualan, ¿cierto? O sea, en el fondo, si se mueven, si se cambian reactantes a producto en tal magnitud, en una igual magnitud se van a convertir desde producto a reactante, ¿cierto? Y eso era lo que nosotros desde el punto de vista macroscópico veíamos como que no habían prácticamente alteraciones. Este equilibrio químico además lo podíamos representar por una constante de equilibrio, ¿cierto? Que era K mayúscula, que estaba dado por los cocientes de las concentraciones de los productos en el equilibrio, partido por los reactantes, la concentración de los reactantes en el equilibrio, elevado a sus respectivos coeficientes estequiométricos, ¿cierto? Y decíamos que en este punto de equilibrio, ¿cierto? Nosotros, además, estas famosas constantes y el cociente de reacción, que era en el fondo la misma expresión matemática que la constante de equilibrio, la diferencia es que ahí podía ser las concentraciones de todos los componentes de la reacción en cualquier punto de la reacción sin necesariamente estar en el equilibrio. Decíamos que había una relación entre el delta G y este cociente de reacción Q, que está dada por la expresión de ahí. Delta G igual delta G estándar más RT, logaritmo natural de Q, donde R es la constante de los gases, T es la temperatura absoluta. Y en el equilibrio, como decíamos que el delta G era igual a 0, la Q era igual a K, entonces reemplazando, y esto ya lo vimos, ¿cierto? Decíamos que el delta G estándar en el fondo es igual a menos RT, logaritmo natural de la constante de equilibrio. Eso lo vamos a volver a ver hoy, ¿cierto? Y lo vamos a volver a utilizar. Así que esta es una expresión que, como les decía, esta expresión sí se las tienen que aprender, esas dos expresiones, ¿cierto? Que están recalcadas en rosado, parece. Entonces, lo que vamos a ver hoy tiene que ver con el tópico de electroquímica, ¿cierto? Que en el fondo son lo que estudia la electroquímica, a grosso modo, ¿cierto? Son las interconversiones de energía química a energía eléctrica, ¿cierto? A través de cierto tipo de reacción. Entonces, para esta sesión, yo basé esta clase, o les sugiero, que revisen el capítulo 19 en mi caso yo tengo la 10ª edición del Chan, pero lo más probable es que va a seguir siendo el capítulo 19, pero el capítulo se llama electroquímico, así que lo van a encontrar fácil. Y si se sienten estimuladas a seguir estudiando acerca del tema, que ojalá queden curiosos, ¿cierto? Lo que les sugiero es este librito, ¿cierto? Que ya se lo he comentado harto, que es el The Molecules of Life, de Kurian. El capítulo 11 se dedica bastante a las reacciones de este tipo asociadas a reacciones asociadas a la biología y a la bioquímica, ¿no? Entonces, bueno, esto solamente para ponerlo en contexto. Las reacciones electroquímicas están en nuestra vida cotidiana, ¿no? Están básicamente en todos lados. Ustedes, cosas tan simples como usar una pila, ¿cierto? Una pila alcalina, o qué sé yo, la batería del auto, ¿cierto? Que inicia el funcionamiento del motor, o qué sé yo, procesos como la corrosión o la galvanización, el cromado, ¿cierto? Tienen que ver precisamente con reacciones redox o reacciones del tipo electroquímico. Y algo un poco más cercano a su futura profesión, instrumentos, por ejemplo, como los sensores de glucosa, estos sensores que se utilizan, ¿cierto?, con algunos tipos como de pseudochips, funcionan precisamente gracias a reacciones electroquímicas. O si ustedes se dedican, por ejemplo, a la investigación, cuando nosotros estudiamos o hacemos experimentos con proteínas, como es que está simbolizado ahí por esa cámara de electroforesis,
en el fondo lo que estamos usando es usar energía electroquímica para separar y resolver proteínas. Con el fin de hilar un poquito más fino, incluso probablemente ustedes han escuchado, ¿cierto?, el efecto galvánico, que fue descrito por el doctor Luigi Galvani, ¿cierto?, por allá por el 1700. Ustedes probablemente han escuchado esta historia, ¿cierto?, que fue recogida en el libro de Frankenstein de Mary Shelley, este efecto de lo que él llamó la bioelectrogénesis, ¿cierto?, que él aparentemente lo descubrió disectando cadáveres, y parece que tocó con un bisturí que frotó con algo, y al tocar el músculo aparentemente lo que vio es que el músculo se rigidizaba, ¿no? Y después, bueno, empezó con todo tipo de experimento un poquito macabro para algunas personas, pero donde básicamente lo que él hacía era conectar ancas de rana, ¿no? Estas piernitas de la rana, el músculo lo conectaba con electrodos, y esto lo tocaba con un arco, ¿cierto?, metálico, y lo que inducía es lo que está puesto acá, ¿no?, que en el fondo lo que inducía al tocar, ¿cierto?, con el arco cargado, era la retracción de los músculos de la rana, ¿no?, de los miembros inferiores. Para quienes no lo conozcan, es una historia bien interesante del doctor Galvani, que era bien amigo de don Alessandro Volta, que es de otra persona que vamos a hablar hoy día. Y bueno, después ustedes, otra cosa en la que van a ver harta electroquímica tiene que ver con el metabolismo intermediario, ¿no? Básicamente, prácticamente todas las reacciones catabólicas, en este caso, por ejemplo, el ciclo de Krebs, están en función, y aquí la glicólisis, ¿no? Está incompleta, pero eso es lo que representa, por lo menos está el sustrato principal y su producto, ¿no? Todo eso forma parte de una maquinaria que está construida, entre comillas, para generar poder reductor, que está ahí como NADH. Y ustedes en bioquímica, si es que no lo saben, si es que no lo traen del colegio, van a recordar o van a aprender, ¿cierto?, que ese poder reductor después se utiliza para generar ATP, para generar energía. Y ese poder reductor también lo podemos usar en otras cosas, ¿cierto?, como por ejemplo en efectos detoxificadores. Esto es súper sencillo, no quiero entrar en detalle, pero probablemente en farmacología van a discutir de esto, ¿no?, que es cómo se detoxifica el cuerpo en el hígado frente a un consumo excesivo de alcohol, cómo lo metabolizamos. Y eso precisamente se hace gracias a nuevamente esta moleculita tan famosa que es el NAD+, ¿cierto?, que se reduce a NADH. Y cuando se acumula ese NADH, ahí viene el problema, ¿cierto? Y eso es algo que le pasa mucho a los pacientes que tienen la adicción del alcohol, el alcoholismo, ¿no? Y bueno, y para que ustedes sepan, no sé, o tal vez ya lo saben, ¿cierto?, la acumulación precisamente de este intermediario de aldehídos, en este caso aquí se hizo el experimento con alcohol bencílico, pero tú eso lo puedes también, tú tienes esta misma reacción con el etanol, que el alcohol que está presente en la gran mayoría de los tragos, los destilados, en los de buena calidad, ¿cierto? La acumulación de aldehídos, gracias a esta reacción, tiene que ver precisamente con los efectos de la resaca, ¿sí? Es precisamente gracias a la acumulación del aldehído, del acetaldehído, es que se sienten estos efectos tan horribles, ¿cierto?, que tienen la resaca. Ahora, para entrar en materia y sin tanta cháchara, cuando nos enfrentemos a una reacción redox, lo que vamos a estar hablando es de transferencia de electrones, ¿ya? Y acá siempre en toda reacción redox, lo que vamos a tener es un agente reductor y un agente oxidante. El reductor es quien cede electrones, y el oxidante es quien los capta, ¿ya? Y eso, al entregar estos electrones en el reductor, esto implica que este agente se va a reducir, se va a oxidar.
Y el agente oxidante, que induce la oxidación del otro, se va a reducir. Y lo que va a ser concomitante con un aumento y una disminución respectivamente de su número de oxidación. ¿Sí? Ya vamos a ver un poco más de eso. Entonces, lo primero es que los electrones no van a andar dando vuelta en el aire ni en solución, ¿no? Cuando existe una reacción de óxido-reducción, cuando hay una cesión de electrones, tiene que haber otro compuesto que los capta, ¿sí? No existe esta posibilidad de liberarlos porque sí, ¿sí? Y eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando tú metes una barra de zinc en una solución saturada, que si yo, por ejemplo, podría ser 1 molar de sulfato de cobre. Cuando tú metes en la... Recuerden que yo no pesco el chat. Soy súper malo para ver el chat. Así que ya. Entonces, ven, me desconcentro. Bueno, cuando tú metes esta barrita a la solución de sulfato de cobre, lo que va a observar casi inmediatamente, ¿cierto? Es que esta barrita va a empezar a ennegrecerse, va a empezar a oscurecerse. Y si tú lo miras más en el tiempo, avanzas en el tiempo, independiente aquí, nos vamos a olvidar de la cinética, solamente vamos a hablar del punto de vista de la termodinámica, lo que va a ver en rigor es que va a aumentar la masa de esa barra. Pero esto no significa que ese cobre o ese sulfato se esté convirtiendo en zinc, ¿no? Lo que está ocurriendo en realidad es que el zinc metálico se está oxidando, está cediendo electrones y lo está captando el cobre más 2 que está en la solución. Y ese cobre más 2 al captar esos electrones, se está reduciendo a cobre metálico. Y ese cobre metálico, ¿dónde se va a acumular? No va a quedar soluble, ¿cierto? Es un sólido, se va a empezar a acumular encima, ¿cierto? Por sobre la barra, la lámina de zinc. ¿Sí? Entonces tú puedes separar esta reacción en dos semireacciones que están acá puestas, una semireacción de oxidación y una semireacción de reducción. Y cuando tú sumas, si te fijas, lo que tiene que ocurrir es que el número de electrones, tanto en el reactante como en el producto, se tienen que eliminar. O sea, eso nos dice que la cantidad de electrones que se cede, la misma cantidad, son captadas. Entonces, en términos de definición, vamos a decir que la oxidación es una transformación química. Ocurre en la nube electrónica, ¿cierto? Que está acompañada por una cesión o pérdida, a mí me gusta más cesión en realidad, de electrones, y por ende eso va a causar un aumento del número de oxidación de un elemento, ¿no? De un compuesto dado. Y por otro lado, cuando existe una oxidación, tiene que haber una reducción. Y esa reducción va a ser una transformación química que está acompañada con una ganancia de electrones que va a implicar una disminución en el número de oxidación. Para que ustedes recuerden qué es lo que es el número de oxidación. El número de oxidación no siempre va a corresponder a la carga del el elemento, ¿no? Sino que el número de oxidación corresponde al número de electrones de un elemento que se pone en juego cuando se forma un compuesto determinado con otro átomo, ¿cierto? Entonces, este número de oxidación va a ser positivo si este elemento va a tender a perder electrones y va a ser negativo si tiende a ganarlos, ¿sí? Ya hay ciertas reglas para asignar el número de oxidación, que yo se las pongo acá, se las voy a dejar en el PowerPoint. Vamos a hablar de que el número de oxidación de un elemento sin combinar o combinado con un elemento igual, con un Profe, átomo igual. Sí, disculpe que dígame. le interrumpa. Entonces después nos va a compartir el Power, ¿cierto? Sí, sí. Ah, ya. Perfecto. Gracias. Ya, Yo ya. tengo otra pregunta. ¿De ¿El la número de materia? oxidación? Sí, ¿el Eso, número de ya, eso. oxidación Ujú. es lo mismo que el estado de oxidación? Eh, ¿Está asociado? Sí, sí, se podría decir que sí. Sí, Ya, sí está gracias. asociado. Sí.
Ya, Profe, entonces, sí, de la materia. una duda. Sí, sí, sí. Ya, fantástico, ya. ¿Estos estados de oxidación solo se dan en enlace iónico? No, de hecho, algo muy interesante, ustedes más adelante, esta materia es súper relevante. Si te fijaste en los ejemplos que te di, por ejemplo, el nada H, ¿cierto? Ahí no hay enlaces iónicos, po. Son enlaces covalentes. Entonces, de hecho, cuando ustedes pasen al capítulo de orgánica, de hecho van a discutir bastante lo que son el estado de oxidación del carbono, dependiendo de la función en la que se encuentra. ¿Ya? Entonces, no. ¿Está claro? Sí, sí, muchas gracias. Ya, súper. Entonces vamos a decir que cuando un elemento está solo, ¿cierto? En el caso de los metales, por ejemplo, como el sodio, el cobre, el oro, etcétera, o cuando está combinado con un átomo de su misma especie, como por ejemplo el cloro molecular, que está ahí, o el hidrógeno molecular, el hidrógeno gaseoso, el oxígeno, el nitrógeno, etcétera, su número de oxidación va a ser cero, ¿ya? En el caso del hidrógeno, el número de oxidación siempre va a ser más 1, a excepción de los hidruros, ¿no? Que va a ser menos 1. Lo mismo en el caso del oxígeno, siempre va a ser menos 2, a excepción de los peróxidos, ¿cierto? Que va a ser menos 1. El número de oxidación de los metales que forma parte de los compuestos siempre va a ser positivo. Ya dijimos, ya van a tender a perder electrones, ¿cierto? Van a haber perdido electrones. En los compuestos químicos, cuando se constituyen cuando forman entidades neutras, los números de oxidación de la sumatoria de todos los números de oxidación de todos los átomos que lo constituyen van a ser igual a cero. En el caso de los iones monoatómicos, este número de oxidación va a ser igual a la carga del ion. Entonces, por ejemplo, el ion sodio, el ion calcio, respectivamente va a ser un estado de oxidación más 1 y más 2, respectivamente, ¿cierto? Y en los iones poliatómicos, la suma de todos los números de oxidación va a ser igual a la carga del ion. Entonces, veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos Constanza. Profesor, hola, es que me quedó una duda con los compuestos covalentes. Los elementos tienen signo, o sea, su estado de oxidación, porque al final como que no es como que pierdan o ganen, comparten, entonces esa es mi duda. No entiendo la pregunta. Porque o sea, en un compuesto covalente Uh-huh. también tienen estados de oxidación, ¿o no? Sí, sí. Pero O sea, tiene de hecho, signo. sí, claro, pero recuerda que es muy raro que los enlaces covalentes sean, o sea, por ejemplo, cuando tú tienes enlazado un oxígeno a un carbono, ¿hacia dónde está más desplazada la nube? ¿Quién es más electronegativo? El oxígeno. El oxígeno. No van a ser iguales, ¿cierto? Eso lo va a ver en orgánica, ¿ya? Ya. Y de hecho ahí van a aprender, por ejemplo, cuando un carbono está unido covalentemente con otro carbono, ¿cierto? Ahí su estado de oxidación es cero. Tú vas sumando cero, si tengo un hidrógeno, va a tender a robarse, ¿cierto? Va a ser menos 1. Con otro hidrógeno, menos 1. Y con otro hidrógeno, menos 1. Por lo tanto, ese carbono conectado con otro carbono, un, digamos, un metilo en el fondo, va a tener un estado de oxidación de menos 3. ¿Ya? Ya. Muchas Bueno, gracias. te doy los siguientes ejemplos por mientras, porque como estoy hablando del mundo de la inorgánica, te muestro esto por mientras, pero esto probablemente lo vieron en el colegio. Tenemos tres moléculas acá, tres compuestos, dos compuestos ion-ion, ¿cierto? Un anión. Primero el ácido sulfúrico, el segundo el dicromato de potasio, y el tercero el anión fosfato, ¿no? Con carga menos 3. Entonces lo que nos piden es calcular el número de oxidación de los distintos átomos que constituyen a estos compuestos, ¿no? En el primer caso es relativamente fácil, estamos frente a algo que viene de un óxido, ¿cierto? Y estamos acá con un ácido, no es un hidruro ni un peróxido.
por lo tanto esto tendría que ser menos 2 y más 1. Como son 2 hidrógenos y son 4 oxígenos, vamos a tener que esto en realidad es menos 8 y esto es más 2. Dijimos que el número de oxidación de los compuestos, la sumatoria de los números de oxidación acá tienen que ser, en este caso una molécula neutra, tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, tendría aquí que ser más 2 menos 8 más X, siendo X el número de oxidación del azufre, igual a 0. Entonces, al resolver eso, obviamente aquí el número de oxidación es más 6. En el caso del dicromato, de nuevo, este es viene de un ion fosfato, ¿cierto? Va a ser más 1, en este caso es menos 2, tenemos 2 más 2, tenemos 7, va a ser menos 14. Al hacer la ecuación, ¿cierto? Acá quedamos, ¿cierto? Que 2x tiene que ser igual a más 6, perdón, a más 12, ¿cierto? Por ende, x va a ser igual a más 6. Y en este caso, la sumatoria de estos, ¿cierto? Tiene que ser igual a menos 3. Tenemos un oxígeno por 4, ¿cierto? O sea, menos 2 por 4 menos 8, por ende, x igual más 5. ¿Sí? Esto va a ser importante y siempre es importante saber el estado de oxidación que van a tener los distintos elementos que están participando en las reacciones, ¿ya? Porque cuando veamos después, en realidad, cuando veamos, por ejemplo, equivalencia y determinemos el número equivalente, vamos a necesitar realmente saber equilibrar esta reacción y para eso necesitamos asignar números de oxidación, ¿ya? Entonces dijimos que en una reacción redox se transferían electrones de una sustancia que se oxida a una que se reduce. Entonces, por ejemplo, tenemos este ejemplo clásico, que es una pena, pero este es un clásico que lo hacemos en el laboratorio, que es agregarle a un pedacito de magnesio sólido, agregarle ácido clorhídrico, ¿no? Lo que tenemos acá, dijimos que esto es un metal que está solo, ¿cierto? Es monoatómico, no es un ion, está en estado sólido, por lo tanto su estado de oxidación es 0. El estado en este caso de oxidación, si se fijan, del hidrógeno es más 1. Y pasamos a un nuevo número de oxidación del magnesio, que en este caso es más 2, y del hidrógeno es 0, ¿no? Entonces aquí de inmediato podemos establecer quién se oxida y quién se reduce. El magnesio aumentó su número de oxidación, por lo tanto es quien se oxida, ¿cierto? Y el hidrógeno disminuyó su número de oxidación, por lo tanto es quien se reduce, ¿no? Esto va a ser importante nuevamente porque vamos a necesitar para entender estas reacciones, como les decía, de separar las semirreacciones. Veamos otro ejemplo. Tenemos la oxidación del plomo en óxido de plomo. Lo primero que hay que hacer, obviamente, es equilibrar esto. Y lo que nos damos cuenta es que, en el fondo, vamos a pasar de 2 moles de plomo sólido con estado de oxidación 0 a 2 iones plomo más 2, ¿cierto? Y cuando eso ocurra, por cada mol van a haber 2 electrones cedidos, por lo tanto en la estequiometría lo que ocurre es que hay una cesión de 4 electrones, ¿cierto? Y entonces por cada, eso es lo que les decía, por cada mol de plomo 0 se van a ceder 2 electrones y se va a oxidar este plomo 0 a plomo más 2, ¿cierto? Y obviamente aumenta su estado de oxidación, su número de oxidación. En el caso del oxígeno, tenemos que el oxígeno parte de estado gaseoso con número de oxidación 0, gana 4 electrones y lo que va a ocurrir acá es que se va a convertir en oxígeno menos 2, ¿cierto? Que va a estar dentro de, de esta molécula de óxido de plomo, ¿sí? Por ende, cuando yo sumo las dos semirreacciones, la semirreacción de oxidación y la semirreacción de reducción, si ustedes se fijan, lo que yo tengo es la reacción neta, donde están perfectamente equilibradas, ¿cierto? Y lo que hay que entender acá es que hay 4 electrones en juego, donde se cedieron desde el plomo
y se captaron por el oxígeno gaseoso, ¿cierto? Ahora, hasta ahí todo es súper fácil. Pero la cosa se puede complicar porque hay muchas reacciones que se realizan tanto en medio ácido como en medio básico, ¿cierto? Y como les decía, es importante saber equilibrar, balancear las ecuaciones de óxido-reducción. Entonces, veamos un ejemplo. Supongamos que nos piden balancear la ecuación que nos muestra la oxidación de los iones hierro más 2 por iones dicromato, que está ahí, notan la fórmula, ¿cierto? En medio ácido. Se sabe que los iones dicromato se reducen a iones cromo más 3. Entonces, lo primero es que hay que tratar de escribir la ecuación balanceada, ¿no? Tenemos ahí hierro más 2, más dicromato, se convierte en hierro más 3 y cromo más 3, ¿no? Entonces, si se fijan de inmediato, esto está desbalanceado, pero no hay mucho lo que podemos hacer hasta el momento. Entonces, acá lo que yo sugiero es que dividamos esto en dos semirreacciones, como lo hicimos antes. Una semirreacción de oxidación y una semirreacción de reducción. En la primera Profe, es relativamente... Sí, dígame. ¿por qué no se incluyó el oxígeno en la fórmula, en la reacción? Porque no estamos en presencia de oxígeno. Lo que nos dijeron es que esto ocurre en medio ácido, en solución acuosa. Ya. Muchas gracias. Ya, entonces en el caso de la semirreacción de oxidación esto es relativamente simple, ¿no? Porque teníamos que el hierro más 2 se convierte en hierro más 3. Eso se logra fácilmente entendiendo que hay una cesión de un electrón, ¿no? Por cada mol de ion hierro más 2. El problema se presenta cuando vemos la semirreacción de reducción, ¿no? Que tiene aquí el dicromato y que se reduce a cromo más 3, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es tratar de balancear los oxígenos. Como teníamos 7 oxígenos al lado izquierdo, le vamos a sumar, lo vamos a hacer con agua. El oxígeno no puede llegar solo, ¿cierto? Estábamos en medio acuoso, ácido. Entonces le vamos a agregar 7 moléculas o 7 moles de agua al otro lado. El problema que se presenta ahora es que quedamos debiendo hidrógeno, ¿no? Y para eso vamos a balancear, como era con medio ácido, lo que vamos a hacer es balancear con 14 moles de iones hidrógeno, moles hidrogeniones en el fondo. Entonces ahí está, ¿no? 14 hidrogeniones más dicromato nos lleva a 2 cromo más 3 más agua. El tema viene que, si ustedes se fijan, ahora aparentemente está todo equilibrado desde el punto de vista de las masas, pero lo que está desbalanceado son las cargas, ¿no? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Esteban? No, lo siento, profe. No, ya, no hay problema. Ya, pensé que era pregunta. Ya. Entonces, como les decía, están desbalanceadas las cargas. Entonces, ahora lo que hacemos es sumar las cargas a cada lado. Si se fijan, acá tenemos 6 y acá tenemos 6 positivas, ¿cierto? Y acá tenemos 12 positivas. Por lo tanto, acá tenemos un excedente de 6 cargas positivas. Entonces, le sumamos los electrones. Tenemos 6 electrones. O sea, quedamos fantásticos. Tenemos una carga más 6 acá y una carga más 6 acá. El problema viene que cuando vamos a sumar las semirreacciones, si ustedes recuerdan, teníamos que la primera semirreacción era esta. Pero esto es relativamente fácil porque lo que necesitamos acá solamente es aumentar en 6 por 6, ¿cierto? La semirreacción. Por lo tanto, multiplicamos por 6. Y ahí tenemos que 6 hierro más 2 producen 6 hierro más 3 más 6 electrones. Y esos van a ser captados por el dicromato, ¿no? En medio ácido. Al sumar esto, se simplifican los electrones. Recuerden que no aparecen en la reacción neta. Y de esa manera tenemos la reacción final, ¿no? Donde 6 iones hierro más 2 en medio ácido más dicromato producen 6 hierro más 3 más 2 cromo más 3
y agua. ¿Sí? Este tipo de reacciones les sugiero que las practiquen porque las vamos a necesitar para que determinemos pesos equivalentes, por ejemplo, y eventualmente calculemos las concentraciones en normalidad de los distintas sustancias o distintas soluciones que pueden estar participando en una reacción redox. Como tarea, y esto se lo voy a dejar, como les repito, les voy a dejar el PowerPoint, el PDF, va a estar esta tarea, donde les pido que balanceen la ecuación iónica que representa la oxidación del ion yoduro con el ion permanganato en una solución básica, dando yodo molecular y óxido de manganeso 4. Ustedes vieron en sus clases de ácido base, y lo vieron de hecho también al principio probablemente, lo que era el peso equivalente, ¿no? Y hemos ido avanzando a medida que va pasando el curso y va ligeramente cambiando un poco, se va modificando un poco el concepto de peso equivalente. El peso equivalente, recuerden ustedes, venía obviamente venía del número equivalente y entendiendo la equivalencia a través de cuál era la masa que tenía que reaccionar tanto con 8 gramos de oxígeno, ¿cierto? O qué sé yo, con un mol de hidrógeno, ¿no? En el caso de las especies redox, el peso equivalente va a estar dado por el peso molecular partido por el número de electrones cedidos o ganados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos una reacción como esa, ¿cierto? Donde aquí yo ya la balanceé, esa es la reacción balanceada, ¿cierto? Lo que tenemos es que ahí están todos los estados de oxidación, y si ustedes se fijan, lo que cambia es el manganeso en el permanganato y en el cloruro de manganeso, y el azufre, ¿cierto? En el ácido sulfídrico y en el azufre molecular, ¿cierto? En este caso, este tipo aumentó y este disminuyó. Y si se fijan, cuando ustedes hacen el cálculo, por cada mol de permanganato están en juego 5 electrones. Y por cada mol de ácido sulfídrico están en juego 2 electrones, que están correctamente balanceados por sus coeficientes estequiométricos. Entonces, en este caso, si yo quiero calcular el peso equivalente del permanganato de potasio, lo que tengo que hacer es dividir su peso molecular por 5. Son 5 los electrones que por cada mol se están cediendo, se están captando. Y en el caso del reductor, el ácido sulfídrico, van a ser 2 electrones por cada mol de este ácido, ¿cierto? Entonces, lo que hay que tener mucho cuidado en estas reacciones es que, como ustedes ya se podrán dar cuenta, el cálculo del peso equivalente va a depender del contexto de la reacción redox en la que esté participando este compuesto. Si ustedes juegan con otro par de oxidantes o con el mismo permanganato, tienden a oxidar otro compuesto, probablemente el permanganato va a tener otro peso equivalente. Así que esta es la razón por la cual es importante siempre balancear las ecuaciones antes de calcular cualquier peso equivalente o cualquier normalidad o cualquier otro ejercicio que se les pide. Entonces, según la reacción anterior, ustedes pueden calcular la normalidad de una solución de permanganato de potasio si 50 ml de ella oxidan completamente a 0,085 gramos de ácido sulfídrico. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? Lo primero que vamos a ver es tratar de entender cuánto ácido sulfídrico estamos oxidando. Entonces, lo primero que vamos a calcular es el peso equivalente del ácido sulfídrico. Dijimos que para esta reacción, el ácido sulfídrico, el peso equivalente de este compuesto, va a estar dado por el peso molecular, que es 34 partido por 2 electrones, ¿cierto? 2 electrones que estaban siendo cedidos por cada mol de este compuesto.
eso nos da un peso equivalente de 17. ¿Sí? Eso significa que en esta reacción, este compuesto, un equivalente gramo de este compuesto es igual a 17 gramos. Entonces la pregunta es: ¿a cuántos equivalentes gramos equivale 0,085? Cuando hacemos ese cálculo, eso es 0,005 equivalente gramos de ácido sulfídrico. Entonces lo que nos están diciendo es que hay un volumen X de una, que son 50 ml, ¿cierto? De una concentración normal X que titulan esos 0,005 equivalentes de ácido sulfídrico. Recuerden ustedes que en el punto de equivalencia, los equivalentes gramos del oxidante, al igual que cuando hablamos de reacciones ácido-base, los equivalentes gramos del oxidante van a ser igual a los equivalentes gramos del reductor. ¿Sí? Entonces, lo que estamos titulando, recuerdan ustedes, 0,05 equivalentes gramos, ¿cierto?, de este reductor, ¿no? Entonces, en ese punto de equivalencia tienen que haber, como nosotros empleamos 50 ml de esta solución de permanganato de potasio, en esos 50 ml tienen que haber 0,005 equivalentes también de permanganato de potasio. Y entonces, si ustedes recuerdan la expresión de la normalidad es igual al número de equivalentes partido por 1 litro de solución, o también conocido como 1000 ml. Entonces la pregunta es: ¿cuántos equivalentes hay en 1 litro de solución? Cuando hacen ese cálculo, lo que se van a encontrar es que en ese litro, ¿cierto?, hay 0,1 equivalente gramo, por lo tanto esa solución es 0,1 normal. ¿Ya? De estos ejercicios ustedes van a encontrar un montón en su guía, en la guía del curso y en el chan. Ya en el capítulo que les recomendé, que si mal no recuerdo era el 19, hay harto de estos ejercicios, así que sugiero que los realicen para ir soltando la mano. Ya, entonces hasta acá habíamos hablado, ¿cierto? Que lo que yo espero que quede más que claro es que cuando hay una reacción redox, una reacción electroquímica, hay transferencia y captación de electrones, ¿cierto? Sí, y partimos hablando de este ejemplo donde yo ponía una barrita de zinc en una solución de sulfato de cobre y decíamos que ahí el zinc se oxidaba. Y bueno, yo podía separar, ¿cierto?, esta cosa en su semicelda de oxidación y su semicelda de reducción, ¿cierto? Donde el zinc dijimos que se oxidaba a zinc más 2 y el cobre se reducía de cobre más 2 a cobre 0. ¿Sí? Entonces la pregunta es, si hacemos este ejercicio, y si quisiéramos sacarle trabajo a esto, entendiendo que nosotros sabemos que a partir de una reacción química o electroquímica podríamos interconvertir esta energía química en energía eléctrica, y fácilmente uno podría decir, bueno, ¿qué pasa si yo le conecto, por ejemplo, un electrodo en ese mismo ejemplo a de la solución al pellet de zinc? Bueno, la respuesta es que yo no le puedo sacar trabajo a eso, ¿cierto? Porque en ese caso, como bien les decía, va a existir transferencia directa de los iones, del zinc metálico, van a transferir electrones al cobre que está en solución, al cobre más 2. Y ese cobre dijimos que se va a ir acumulando como cobre 0 en la plaquita de zinc, por sobre la plaquita de zinc, ¿cierto? Entonces, ese hecho de que yo pueda transferir directamente y que se vaya capturando directamente, en el fondo impone que no se me establece un potencial. No logro generar trabajo eléctrico. Pero si nos imaginamos que ahora separamos físicamente estas dos semiceldas, las dos semireacciones, tal vez podríamos sacarle trabajo, ¿no? ¿Se le ocurre cómo? ¿A alguien se le ocurre cómo? Profe, tengo una pregunta. Dígame, ¿me va a responder o me va a hacer otra pregunta? No, yo le tengo una pregunta. Ah, ya, fantástico. Después me responde entonces usted. Ya.
Cuando se refiere a que hay trabajo eléctrico, ¿se refiere a que la reacción es espontánea? Claro, o sea que en el fondo, recuerden ustedes, ya vamos a llegar igual a eso, pero básicamente recuerdan el ejemplo de la batería cuando vieron las cápsulas de termodinámica. Sí. Recuerden ustedes que en el fondo cuando yo convertía esa energía electroquímica, la usaba para mover, por ejemplo, un aspa. Eso en el fondo estoy interconvirtiendo ese trabajo electroquímico que está en la batería, lo estoy convirtiendo en trabajo mecánico, ¿cierto? Desplazamiento. A eso me refiero. Entonces ahora usted me puede responder cómo yo puedo separar físicamente estas cosas, cómo se le ocurre. Un método de separación. No me acuerdo los nombres ahora. No, pero ¿se le ocurre cómo podríamos separar estas dos celdas? Estas dos semireacciones, mire, ahí está. Eh, ¿Qué pasa si en un lado ponemos un pedacito de zinc con una solución de zinc más 2? Y en el otro ponemos un pedacito de cobre que está bañado, ¿cierto?, en una solución de cobre más 2, o sea, obviamente con su respectivo contraion. Sí. Ya, esa es la pista. Bueno, gracias, ahí me dio la respuesta. Eso es precisamente lo que hicieron estas dos personas, ¿cierto? ¿Se acuerdan que recién les comentaba de Luigi Galvani y su amigo Alessandro Volta, ¿cierto? Inventaron estas celdas galvánicas o celdas voltaicas. Entonces ahí está. Y esto es lo que llamamos la pila o la celda de Daniel. ¿Sí? Es precisamente lo que ahí me ayudó Mauricio. Ese es el truco, ¿no? Básicamente lo que uno hace acá es separar las dos semireacciones. Si se fijan, acá tenemos la semireacción de oxidación, tenemos el zinc metálico, tenemos zinc más 2. Obviamente esto tiene que ser una solución de, en este caso, sulfato de zinc. Y aquí lo que tenemos es sulfato de cobre con un pellet, ¿cierto? Un pedacito de cobre metálico, ¿cierto? Y la gracia es que ahora yo, para unir estas dos semiceldas, le conecto un cablecito. ¿Se fija? Le conecto un cablecito y de esa manera, entonces aquí no es que en el fondo lo que me está llamando la reacción, ¿cierto? Es que tiene que haber una transferencia en este sentido, ¿cierto? Desde lo que vamos a llamar el ánodo, que es donde está la celda de oxidación, al cátodo, que es la celda de reducción. Una mnemotécnica que a mí me funcionaba bastante fácil en el colegio era que el ánodo, A, vocal, es donde ocurre la oxidación, vocal. Y el cátodo, consonante, es donde ocurre la reducción, consonante. No sé, a mí me funciona. Entonces ahora, obviamente, los electrones no se van a devolver hacia acá, sino que, como les decía, se van a mover a través del cablecito. Y van a empezar a llegar a este lado, ¿cierto? Y se va a establecer un potencial. Entonces, si ustedes dejan esperar esto mucho, mucho tiempo, lo que va a empezar es que se va a empezar a corroer esta barrita de zinc, ¿cierto? De manera como en el otro experimento, cuando nosotros metíamos, se acumulaba el cobre, ¿recuerdan? En este caso, el zinc se va a empezar a convertir todo a zinc más 2, y en el otro lado, la masa de este electrodo va a empezar a aumentar porque se va a empezar a acumular el cobre, ¿cierto? El cobre metálico. Hay un problema, eso sí, porque si ustedes se fijan, a medida que avanza la reacción, lo que va a ocurrir es que acá van a empezar a aumentar los zinc más 2, ¿cierto? Los iones zinc más 2. Y aquí van a empezar a disminuir los cobre más 2. Partimos de una situación en que teníamos, obviamente nosotros disolvemos una cantidad X de sulfato de zinc y de sulfato de cobre respectivamente. Entonces no había problema porque se cumplía una electroneutralidad. Pero como ustedes ven, a medida que avanza la reacción, este pocillito se va a tender a ser más positivo, ¿cierto? Se van a empezar a acumular, van a empezar a aumentar los zinc más 2 por sobre los iones sulfato, ¿sí? Y por otro lado acá, van a empezar a consumirse los cobre más 2 y van a empezar a primar, ¿cierto?, los sulfatos.
o sea, las cargas negativas. Entonces, eventualmente, si aquí aumenta un entorno negativo, ¿cierto? Obviamente estos electrones no van a tender a venirse hacia este lado y va a empezar a frenar la reacción. ¿Cómo solucionamos eso? Con un puente salino. ¿Qué es el puente salino? Esto es una cosa súper simple, pero básicamente es una cosa física, es un sistema que puede estar hecho, por ejemplo, de un capilar de vidrio que está relleno con agar, por ejemplo, una gelatina, ¿cierto? Una suerte de coloide, una sustancia gelatinosa, ¿cierto? Que está embebida de una solución saturante de, por ejemplo, cloruro de potasio, ¿ya? O qué sé yo, por ejemplo, en el laboratorio lo que hacíamos era mojar un papel filtro con una solución saturante de cloruro de potasio. Entonces tú los conectas entre las dos celdas, las dos semiceldas, y lo que va a ocurrir acá es que, recuerden ustedes como este es un electrolito fuerte, se va a tender a disociar. Y el cloruro se va a empezar a acumular a este lado, y el potasio se va a empezar a acumular a este lado. Por lo tanto, lo que va a hacer este puente salino va a tender a contrarrestar los excesos de los iones negativos como los iones positivos respectivamente. ¿Ya? Ese puente salino, ese cloruro de potasio, no va a participar en la reacción, solamente mantiene la electroneutralidad de manera tal de que siga la reacción de óxido-reducción. ¿Ya? Esto no cambia en nada, si se fijan, cuando ustedes suman las dos semireacciones, la reacción neta sigue siendo zinc metálico más cobre más 2, produce zinc más 2 y cobre metálico. ¿Sí? Lo único que hice fue separar físicamente las dos semiceldas, las semireacciones, y ahora le puedo sacar trabajo, que eso es lo que está representado acá, prender una ampolleta. Entonces, esa fuerza que va a impulsar a los Profe. electrones, dígame, no vi quién me Igual se preguntó. consume. Sebastián Seguet, Sebastián, dígame. igual en algún momento se llegaría a consumir todo el 5, ¿no? Porque no son infinitos los electrones que tiene. Por supuesto, sí, eventualmente eso va a ocurrir como toda reacción, pero ¿hasta cuándo va a ocurrir eso? Hasta que llegue un equilibrio, ¿no? Así es. Exacto, esto hasta que llegue a un equilibrio, eso, hasta que llegue a equilibrio la reacción. No tiene por qué consumirse todos los electrones, sino que hasta que llegue al equilibrio la reacción. Esto se rige por las mismas leyes universales que todas las reacciones químicas. Bueno, ese diferencial, ¿cierto? Entre comillas, la fuerza que impulsa los electrones desde desde el ánodo al cátodo, ¿cierto? Es lo que en el fondo es un potencial eléctrico. ¿Ya? Y ese potencial entre los dos electrodos es lo que vamos a llamar el potencial de celda, que lo vamos a representar por una E mayúscula. ¿Recuerdan ustedes que en termodinámica, creo que les decía ahí que hay veces que ustedes van a encontrar la energía interna como E y otras veces como U? Precisamente es para diferenciarlo, o sea, hay que entender que esta no es la energía interna, esto es un potencial eléctrico, ¿ya? Y también se le puede llamar fuerza electromotriz, o FEM, ¿sí? Que es como el equivalente, si ustedes recuerdan, circuitos, cuando hacían esa rayita que se cerraba, ¿cierto? Para cerrar los circuitos y las resistencias, si alguna vez lo vieron en física, es como lo mismo en el caso de un circuito, ¿cierto? Entonces, en el fondo es el potencial, el diferencial que hace que en el fondo los electrones se muevan desde el ánodo al cátodo, ¿sí? Vamos a llamar E super cero, ¿cierto? Al potencial estándar, que está medido en una semireacción de oxidación o de reducción cuando estamos, de nuevo, en condiciones estándar, ¿no? O sea, 1 molar, presión en una atmósfera y 25 grados Celsius. Y lo que hay que recordar siempre es que esto es función de estado. A mí lo único que me interesa son los dos electrodos o la reacción en el caso de los potenciales de semicelda, la reacción en sí. No me interesa el camino. Lo único que me interesa es el estado inicial y el estado final.
Entonces, para el famoso ejemplo que hemos estado manoseando el día de hoy, tenemos que el zinc sólido se convierte a zinc más 2, cediendo 2 electrones, y el zinc más 2, captando esos 2 electrones, se convierte en cobre sólido, ¿cierto? La reacción de arriba tiene un potencial estándar de oxidación, eso significa en este sentido, si se fijan, los electrones están en el producto porque están cedidos, de más 0.76 volts. Y esta reacción de abajo tiene un potencial de reducción, es decir, de captación de electrones, de más 0.34 volts. Entonces yo ahora puedo calcular en el fondo el potencial de celda si yo sumo tanto los potenciales de oxidación como de reducción, ¿no? Sumo nomás las semirreacciones. Y eso es lo que tengo acá. Entonces eso me debería dar en condiciones estándar, si se fijan ahí, ¿sí? Me deberían dar más 1,1 volt, que es como lo que tenemos acá, ¿no? Si ustedes se fijan, ese es el trabajo que hicieron ahí en el CHAN, ¿no? Que básicamente lo que hicieron fue conectar las dos semiceldas, sulfato de cobre con la barrita de cobre metálico, sulfato de zinc con la barrita de zinc metálico, y les conectaron un voltímetro. Y si se fijan ahí el diferencial, esto lo hemos hecho en el trabajo práctico con el profesor Antonelli. Lo que tú mides, o lo que deberían medir cuando pones 1 molar y 1 molar a cada lado, en los electrodos, lo que deberían medir es 1,1 volt. Ahora, obviamente, esto no solamente va a depender de la naturaleza de los electrodos, sino que también, como ustedes ya probablemente intuyeron, va a depender de la concentración de los iones, ¿cierto? Y obviamente va a depender de la temperatura. Como buena reacción química, va a depender también de la energía cinética, ¿cierto? La primera, bueno, Sebastián ya se dio cuenta, ¿cierto? O sea, en el fondo él ya dijo bueno, esta reacción no va a ser infinita, ¿no? Va a tener un límite. Sí, pues cuando llegue al equilibrio. Entonces, ¿cómo yo puedo jugar con eso? Jugando precisamente con las concentraciones de los iones. Súper bien. Entonces, obviamente, ¿cómo podemos representar estas celdas? Lo podemos hacer mediante diagramas, porque si yo a ustedes cada vez les pido que me representen tal o cual celda, esto ustedes no me van a estar dibujando todas las veces dos vasos precipitados, ¿cierto? Con un puente salino, con un cable, etc. Entonces, para simplificar esta cuestión, lo que se hace es representar las celdas, ¿cierto? De la siguiente manera. Se pone la semicelda de oxidación, se separan los componentes por una raya vertical que representa la interfase sólido-líquido que ocurre acá en el electrodo de oxidación. Se separa esta reacción, esta semirreacción, de la reacción de la semirreacción, perdón, de reducción, que en este caso también está separado por esta rayita que también representa la interfase sólido-líquido, ¿cierto? Y están separadas por una doble rayita, si se fijan, que son dos rayitas paralelas y verticales, ¿cierto? No son dos slash, ni paréntesis, ni nada, son dos rayitas en vertical. Y eso es lo que representa, como dice ahí, el puente salino. ¿Sí? Entonces, esa es la manera correcta de representar una celda. Entonces, si usted en la prueba o en cualquier lado le dice, represéntenme la celda de tal cosa, yo pongo primero la de oxidación, separada de la de reducción y con las respectivas concentraciones, ¿cierto?, de sus iones, ¿cierto? Ahora, ustedes se preguntarán cómo se llega a estos valores de 0,84 o 0,36, ¿cierto? Obviamente tiene que haber un estándar, ¿cierto? Así como para yo definir lo que es un kilogramo, ¿sí? Hay un estándar, hay un peso estándar que yo digo, bueno, esto es un kilogramo. De la misma manera, hay un electrodo estándar, que es un electrodo basado en la oxidación del hidrógeno, y por eso se llama el electrodo de hidrógeno estándar, el SHE.
que en el fondo lo que se está midiendo acá, como les decía, está basado en la reacción de reducción, perdón, de oxidación o de reducción del hidrógeno molecular, ¿no? Entonces, en términos generales, lo que uno hace es embeber un electrodo de platino y se le infunde cierto hidrógeno gaseoso a una solución de ácido clorhídrico 1 molar, ¿no? Y esto aquí, obviamente, condiciones estándar, por lo tanto, es una atmósfera de presión de hidrógeno gaseoso. Entonces, esa reacción, ese electrodo me va a servir, esa semireacción, me va a servir de estándar. Y a partir de esa reacción, yo voy a decir, esta reacción es 0. ¿Sí? Entonces, sabiendo este potencial y definiéndolo como estándar arbitrariamente, lo que yo ahora puedo hacer es conectar distintas semireacciones, distintos electrodos a este electrodo y empezar a medir el potencial con un voltímetro. Entonces, por ejemplo, si yo conecto el semielectrodo, el electrodo, la semireacción de la oxidación del zinc que estábamos viendo recién, lo que yo debería observar, ¿cierto?, es que el zinc en este caso se oxida, los protones se tienden a reducir, y lo que yo voy a medir ahí es un potencial de más 0,76. Y así es como yo llegué a que este potencial en el fondo es más 0,76. Por otro lado, si yo le conecto el electrodo del cobre, ¿cierto?, el cobre más 2 a cobre 0, en este caso, el hidrógeno molecular se va a estar oxidando, el cobre se va a estar reduciendo, y cuando yo mida esto, yo debería ver que este potencial para este electrodo de cobre va a ser de más 0,34 volts, ¿cierto? Que está ahí. ¿Se fijan? ¿Sí? Entonces, y bueno, y obviamente es el potencial de reducción, ¿cierto? Así que el potencial de oxidación va a ser menos 0,34. Recuerden ustedes que esta es función de estado, por lo tanto, si yo me voy en la otra dirección, lo único que va a cambiar es el signo de esta medición. Basado en este electrodo estándar, se pueden definir los distintos potenciales de reducción o de oxidación estándar, dependiendo del libro o el texto que ustedes consulten, ¿cierto? En este caso, como ustedes ven acá en la tabla, que yo la saqué del Chang, están los potenciales de reducción estándar, ¿cierto?, a 25 grados Celsius para distintas semireacciones. Y ahí en rojo, si se fijan, se ve chiquitito, pero ustedes lo pueden después examinar en mayor detalle y cuando vayan a consultar el Chang, ¿cierto?, se van a dar cuenta. Ahí está el potencial, el electrodo de hidrógeno estándar, ¿no es cierto? Ahí dice 0. Entonces, si se fijan, todos estos tienen potencial de reducción. Si se fijan, todo es flúor más dos electrones que da 2 fluoruros, ¿cierto? Etcétera, ¿cierto? En el sentido de la reducción, están todos dados en ese sentido. Hay que tener mucho cuidado porque hay otros textos, incluyendo la guía de seminario, que te dan potenciales de oxidación estándar. Entonces hay que fijarse en el encabezado, fijarse en la reacción. En este caso, como te dije, aquí lo que nos están dando son potenciales de reducción estándar. Por lo tanto, cuando ustedes vayan a buscar en la guía, ustedes probablemente van a ver las reacciones al revés. Y lo que deberían ver es que en realidad esta reacción hacia el otro lado, en vez de tener más 2,87 volts, va a tener menos 2,87 volts, ¿cierto? ¿Cómo entender esta tabla? Lo primero es que la reacción hay que leerla de izquierda a derecha, como siempre lo hemos hecho, ¿no? Mientras más positivo el potencial estándar, ¿cierto?, independiente que sea de oxidación o de reducción, en este caso como es de reducción, va a tener más tendencia a reducirse. Hay que recordar siempre que las semireacciones son reversibles, ¿cierto? O sea, esto depende de con qué electrodo, con qué otro electrodo yo conecto, ¿cierto? Ustedes ya vieron el ejemplo del hidrógeno. Hay un caso cuando yo lo conecto al zinc, tendía a
reducirse, y cuando lo conectaba al electrodo de cobre tendía a oxidarse, ¿cierto? Y aquí finalmente lo que yo sugiero, ¿cierto? Para empezar a entender cómo determinar en el fondo quién oxida o quién reduce a quién, es usar lo que se llama como la regla de la diagonal. Aquí, por favor, todos y todas súper atentos para tratar de explicarlo el menor número de veces posible, porque aquí generalmente surgen dudas. Esta es una sugerencia que yo la saqué del Chang y la he adoptado porque me parece razonable. Como les decía, que en este caso tenemos solo potenciales de oxidación, o sea, perdón, de reducción, solo potenciales de reducción. Entonces, basándome en los potenciales de reducción, yo les voy a dar esta regla de la diagonal. Si usted tiene los potenciales de oxidación y quiere usar esta regla, usted lo que tiene que hacer es dar vuelta a la reacción, ¿sí? Entonces, la regla de la diagonal, en el fondo, lo que nos dice es que cualquier especie que esté a la izquierda de una semireacción va a reaccionar espontáneamente con una que esté abajo y a la pongo la más positiva arriba, ¿sí? Como en este caso, si se fijan, puse las dos en el sentido de la reducción, ¿se fijan? Y puse la más positiva arriba. Obviamente, si ustedes se fijan, anteriormente habíamos medido el potencial de oxidación del zinc, ¿cierto? Y eso me daba más 0,73 volts. En este caso, como les digo, vamos a comparar solo potenciales de reducción. Pongo el más positivo arriba, 0,34, que era el de reducción del cobre más 2, y abajo obviamente va a estar el otro que va a ser menos 0,76 volts. Entonces, usando la regla de la diagonal, lo que digo es que básicamente este tipo va a tender a oxidar a este tipo, ¿sí? Y eso se cumple, ¿no? Eso es lo que tenía. Lo que hay que recordar también es que esta propiedad del potencial es una propiedad intensiva. Por lo tanto, va a ser independiente del tamaño del electrodo e independiente de la masa, ¿no? Eso es lo que significa. O sea, por lo tanto, va a ser independiente tanto del volumen del vaso precipitado en el que yo ponga los electrodos, como en del tamaño del electrodo en sí, ¿cierto? Así que me da lo mismo, lo único que importa es la magnitud, la caída, digamos, potencial, ¿sí? Y siempre hay que recordar, ¿cierto?, que como es función de estado, de nuevo, al invertir una semireacción solo va a cambiar el signo, ¿cierto? Y no va a cambiar su magnitud. Entonces, obviamente ustedes Profe, también... Sí, dígame. perdón. Hace una diapositiva atrás, ¿por qué sumó los potenciales y ahora uno aparece negativo? Hace varias diapositivas atrás, porque como Sí, les dije, en este caso, ese, lo queda que estoy 1.1. haciendo... Ya, pero mire, fíjese, ¿qué tipo de potencial es acá? Ah, ya. Sí, sí, Oxidación más reducción, ¿cierto? sí. Por eso. Entonces, Ya. estableciendo la dirección de las semireacciones, yo puedo hacer eso. Y así puedo estimar o puedo calcular exactamente el potencial de celda. ¿Sí? Ya. Lo que estoy determinando acá es quién oxida a quién. ¿Sí? Entonces, la regla de la diagonal lo que me dice es, siguiendo esta diagonal de arriba, de izquierda arriba a derecha abajo, lo que me está diciendo, este tipo oxida a este. Y eso calza, ¿no? O sea, en el fondo, cuando tú veas esta reacción después, lo que sabes es que la reacción del zinc va hacia el otro sentido, ¿cierto? Sí, ahí cambia el signo. Exacto. Obviamente, en el caso de como les mencionaba al principio, prácticamente todas las reacciones que ocurren en las células son reacciones redox, y ustedes pueden también, esta es una tabla que saqué precisamente del Curian. Ustedes pueden incluso calcular, aquí tienen la semicelda de reacción, el potencial estándar de reducción de distintas semiceldas, de distintas reacciones, ¿cierto? Por ejemplo, la del oxígeno convertido en peróxido, ¿cierto? Que es una de las que ocurre, por ejemplo, durante el estrés oxidativo, ¿cierto? O qué sé yo, la del agua.
conversión de agua, ¿cierto? A partir de oxígeno más protones, ¿cierto? Hidrogeniones, o qué sé yo, la del citocromo C, la de la ubiquinona, fumarato convertido a succinato, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ustedes pueden calcular, a partir de estas semiceldas de reducción, puedes calcular el potencial de celda estándar que se genera, es decir, el potencial eléctrico, que se genera cuando se realizan distintas reacciones acopladas, ¿cierto? Que ustedes eventualmente van a ver en bioquímica. Entonces, dado eso, yo les voy a dejar una tarea, y ustedes me van a calcular, entendiendo las pilas en el sentido de que hay un tipo que va a oxidar a otro, ¿cierto? Yo quiero que me calculen o que me determinen qué tipo de pila podemos construir a partir de cadmio y estroncio, ¿sí? Y ustedes ahí les doy los dos potenciales de reducción, ¿sí? Ahí se los doy en el sentido de la reducción. ¿Ya? Como les decía, esto va a estar en el PDF que les voy a mandar. Ya, entonces veamos un poquito de termodinámica. Decíamos que a partir de estas pilas, como bien preguntó por ahí un compañero de usted, en el fondo lo que a partir de la separación, ¿cierto?, de dos semirreacciones y hacer una conexión, digamos, a través de un cablecito, ¿cierto? Ahora sí le podemos sacar trabajo, ¿cierto? Podemos convertir ese trabajo químico, electroquímico, ¿cierto? Lo podríamos convertir eventualmente, conectarlo para hacer trabajo, digamos, físico, movimiento, ¿no? Entonces, hay que recordar acá que para una celda galvánica la energía química se va a transformar en energía eléctrica precisamente. Y esto, para entender en el fondo cómo ocurre esto energéticamente, lo que hay que recordar es que si ustedes se van al mundo de la física, probablemente ustedes van a recordar que la fuerza que está mediada por un campo eléctrico va a estar dado por la carga y la magnitud de su campo eléctrico, ¿cierto? Que era esto, carga por potencial, ¿cierto? Por campo, ¿sí? Y también habíamos dicho, ¿cierto?, que el trabajo era igual a fuerza por desplazamiento, siendo negativo porque el sistema hacía, esto era cuando el sistema hacía trabajo sobre los alrededores. O sea, si nosotros reemplazamos para una partícula cargada, en el fondo este trabajo va a estar dado por Q, por el campo eléctrico y por el desplazamiento, ¿cierto? Entonces, hay que entender de inmediato que en el caso de la energía eléctrica, que obviamente como es energía la vamos a medir en Joule, ¿cierto? Esto va a depender de los Coulomb y de los volts, ¿cierto? O sea, un Joule va a ser igual a un Coulomb por volt. Esto ustedes después pueden hacer perfectamente la interconversión con calorías, ¿cierto? Pero recuerden ustedes que desde el punto de vista del sistema MKS, la manera de expresar energía es el Joule, ¿sí? Si bien en medicina y en toda la disciplina asociada a la medicina, lo que uno generalmente usa es calorías, ¿cierto? Pero nosotros en ciencia usamos más el Joule, ¿sí? ¿De dónde? Entonces, ¿qué implica esto desde el punto de vista de la energía eléctrica que le podemos sacar a la celda? Lo que hay que acordarse que la carga total va a ser necesariamente dependiente, en este caso de una celda, del número de electrones por la carga que tiene un solo electrón, ¿cierto? O sea, eso es lo que vamos a estar necesariamente moviendo. Decíamos que esta energía va a depender de la carga. Y en este caso lo que se va a estar moviendo son electrones, ¿cierto? Entonces, claro, mover, o sea, contar electrones, cantidades de electrones, ustedes se podrán imaginar que es bastante engorroso, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo mejor va a ser expresar en moles de electrones que se mueven durante la reacción. Y esto es lo que nos cuenta o lo que nos representa la constante de Faraday, ¿cierto? Que básicamente lo que es la carga de un mol de electrones. ¿Cómo se calculó esto? Y esto lo hizo don Michael Faraday, ¿cierto? Por eso se llama la constante de Faraday. Un Faraday va a ser igual a un mol de electrones, o sea, 6.022 por 10⁻⁻23 electrones por la carga de los electrones,
Y la carga del electrón, si ustedes recuerdan, es 1.6,04, o sea, 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb, ¿cierto? Cuando ustedes hacen esa multiplicación, lo que se van a encontrar que es aproximadamente 96.500 coulomb por mol de electrón. O sea, un mol de electrón tiene 96.500 coulomb, ¿cierto? Y esto es lo que nos permite ahora, es en el fondo expresar la carga total como num n, que va a ser los moles de electrones en juego por la constante de Faraday. Y así obviamos todo este cuento de calcular el número total de electrones, ¿cierto? Y esto, como les decía, esto lo calculó a don Michael Faraday, fue quien se le ocurrió, y a él le debemos esto. Entonces, aquí les voy a pedir un salto de fe, pero desde el punto de vista de la celda electroquímica, dado que el trabajo va a depender de la carga que yo muevo, ¿sí? Que en este caso va a estar dada por los electrones que se mueven, frente a un campo eléctrico que va a estar dado por el potencial eléctrico, ¿cierto? El E, ¿sí? Vamos a hablar que el delta G, si ustedes recuerdan al principio yo les dije que era el delta G por una reacción química, era el trabajo útil que yo le podía sacar. Claro, pues en este caso el trabajo máximo, y eso es lo que vamos a llamar como trabajo eléctrico. O sea, en el fondo el delta G de la pila va a ser el máximo trabajo que yo le puedo robar en la medida que ocurra la reacción, ¿sí? Entonces yo ahora puedo escribir esto como al reemplazar, ¿cierto? El delta G, o trabajo, va a ser igual a menos N, el número de moles de electrones, por F, constante de Faraday, por el potencial de la celda, ¿sí? Entonces, en condiciones estándar, yo represento esto de manera estándar nomás. O sea, delta G super 0 va a ser igual a menos número de moles de electrones en juego por la constante de Faraday por el potencial de la celda estándar, ¿cierto? Que ya vimos cómo lo calculamos. Y además, lo que hay que recordar es que el delta G estándar va a ser igual a menos RT por el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Y aquí hubo un compañero que ya se había dado cuenta, ¿cierto?, que en el fondo las concentraciones podían afectar en el fondo la performance, ¿cierto?, de la reacción, ¿cierto?, electroquímica. Entonces, si nosotros igualamos esto, lo que nos vamos a dar cuenta, igualando esto, ¿cierto?, reemplazando, lo que nos vamos a dar cuenta es que el potencial estándar de celda va a ser igual a RT partido por el número de moles de electrones en juego por la constante de Faraday por logaritmo natural de K. ¿Sí? Entonces usted aquí, bueno, aquí tiene varios arreglos que puede hacer. Puede básicamente resolver de plano esto, ¿no? Esta división, y eso le va a dar algo así como, más encima en condiciones estándar, ¿no? O sea, recuerden ustedes 25 grados Celsius, son 298 Kelvin. Ustedes resuelven todo eso, les va a dar algo como esto. Lo único que van a tener que calcular o estimar a partir de una reacción balanceada es el número de electrones que están en juego. O qué sé yo, si ustedes lo convierten a logaritmo decimal, ¿cierto? Multiplican esto por 2.3, ¿cierto? Lo sacan, ¿cierto? Es cosa de usted. Pero esta es la ecuación que se tienen que aprender, ¿no? Esta es la que tienen que tener claro. Y bueno, los valores, esto no es necesario que se los aprendan, pero siempre hay que tener cuidado con el análisis dimensional, ¿cierto? Recuerden ustedes que estamos hablando acá de Joule, de Kelvin, de volts, ¿sí? A partir de esto, entonces cobra más sentido, por ejemplo, entendiendo la fórmula, ¿cierto? Del menos NFE, ustedes pueden entender ahora por qué mientras más positivo es el potencial, es más espontáneo, ¿cierto? Si se fijan, si esto es positivo, como está acá, el delta G estándar va a ser negativo, ¿sí? Como este es un número, es un escalar, es un número nomás, cuántos moles no va a afectar, ¿cierto? La constante de Faraday siempre van a ser 96.500 coulomb por mol de electrón. Entonces lo que puede variar es en el fondo el potencial estándar de las distintas celdas, ¿no? Entonces si un potencial de celda es positivo, ustedes van a tener inmediatamente que un delta G es negativo, ¿sí?
Y si por otro lado, si una celda les da un potencial negativo, eso significa lo opuesto, ¿sí? Y esto, por otro lado, también tiene su relación con la constante de equilibrio, ¿cierto? Porque si yo tengo una constante de equilibrio que tiende a ser mayor que 1, lo que más probable es que lo que yo voy a tener es que esté siendo desplazado desde los reactantes hacia los productos, ¿cierto? Por lo tanto, eso va a favorecer necesariamente la formación de los productos. Entonces, otro ejercicio. A partir de las siguientes pilas, semi-reacciones de fumarato y de FAD, ¿cierto? Que se forma FAD-H2, y yo les doy ahí los potenciales de reducción nuevamente. Ustedes me pueden decir en condiciones estándar cuál o qué reacción es la que está favorecida termodinámicamente, o sea, que tiene un delta G negativo, ¿cierto? La oxidación del succinato o la reducción del fumarato. ¿Hasta aquí llevamos bien? Súper. Hasta acá habíamos hablado de puras condiciones estándar, ¿no? Donde en el fondo las concentraciones de las soluciones que están bañando los electrodos es 1 molar. Pero como bien por ahí creo que Sebastián había consultado, él se había dado cuenta que en el fondo las concentraciones que están bañando a los electrodos pueden alterar en el fondo el trabajo que yo le puedo sacar a esta pila. Y eso es algo de lo que se dio cuenta don Walter Hermann Nernst, ¿cierto? Gracias a quien le debemos la ecuación de Nernst, ¿sí? Y que además inventó el piano eléctrico. Entonces, él combinó y se dio cuenta de esta relación, ¿no? Donde en el fondo, si recordamos que el delta G era igual al delta G estándar, más RT logaritmo natural de Q, y entendiendo que delta G también es igual a menos número de moles de electrones por la constante de Faraday por el potencial, y que obviamente el potencial estándar va a estar dado por esta expresión. Entonces, si nosotros reemplazamos, llegamos a eso, ¿no? Y en realidad, si nosotros tratamos de evaluar o despejar en el fondo solamente el potencial a cualquier concentración de las soluciones que bañan los electrodos, en el fondo vamos a ver que el potencial va a ser igual al potencial estándar menos RT partido por N, constante de Faraday, por el logaritmo natural de Q, donde Q, recuerden ustedes, el cociente de reacción. Entonces, la ecuación de Nernst lo que nos permite en el fondo es calcular el potencial como función de las concentraciones de los reactantes y de los productos. O sea, si usamos, por ejemplo, la pila de Daniel como ejemplo, recuerden ustedes, era esta, que está dada por la siguiente reacción. En el fondo, recordando que este potencial, ¿cierto?, va a estar dado por el potencial de celda estándar menos RT partido por NF, logaritmo natural de la concentración, en este caso del zinc, partido por la del cobre, ¿cierto? Yo puedo modificar, como bien creo que Sebastián fue quien se dio cuenta, puedo modificar las concentraciones de zinc o de cobre y de esa manera aumentar el potencial, ¿cierto? ¿Sí? O sea, yo puedo empezar a jugar con eso y de esa manera puedo aumentar eventualmente también el delta G, ¿cierto? Si ustedes recuerdan, delta G es igual a menos NFE. Entonces, en base a eso, ustedes, y usando la misma pila que les pedí que por favor lo determinen en el sentido favorable desde el punto de vista de la termodinámica, ustedes pueden jugar en el fondo a determinar cuál va a ser el potencial de la celda cuando jueguen con esas concentraciones de FAD2 y de FAD, ¿cierto? Ahora, hay otro tipo de pilas que se basan mucho, que se parecen mucho a, a lo que son las celdas galvánicas, ¿cierto? Pero se aprovechan precisamente de esta posibilidad que tenemos de modificar el potencial en función de las concentraciones.
Me queda muy poquito, les voy a robar solo 5 minutos. Entonces, lo que podemos hacer, y lo que llamamos celda de concentración, que está representado acá, ¿cierto? Si ustedes se fijan, está la semicelda de oxidación y está la semicelda de reacción. Si se dan cuenta, básicamente es la misma reacción. La única diferencia que estoy haciendo es jugando con las concentraciones de ambos. En un lado, yo estoy bañando el electrodo de zinc en una solución de 0.1 molar sulfato de zinc. Y en el otro electrodo yo estoy bañando este mismo electrodo en una solución más concentrada, 10 veces más concentrada. Entonces, cuando yo sumo las dos semirreacciones, si se fijan, tengo una semirreacción de oxidación en la que está más diluida. Este zinc, el zinc metálico va a tender a oxidarse. Y en la que está más concentrada, perdón, este zinc más 2 va a tender a reducirse a zinc metálico, ¿cierto? Entonces, en el fondo, cuando yo haga la sumatoria de las dos semirreacciones, si se fijan, siguen transfiriéndose y captándose dos electrones. Cuando yo sumo estos dos, lo que me va a dar en el fondo una reacción neta es de zinc más 2, 1 molar, a zinc más 2, 0.1 molar. Desde el punto de vista de la termodinámica, ¿cierto? Y calculando el potencial, lo que tengo, ¿cierto? Es que el potencial de celda estándar en este caso va a ser 0, porque hacia un lado va a ser más 0.76 y hacia el otro lado va a ser menos 0.76. Ya dijimos ya que era independiente del tamaño del tamaño y de la concentración de la cantidad en el fondo de la sal que yo tuviera, ¿no? Por lo tanto, ese potencial no va a variar, y en un sentido va a ser positivo y en el otro sentido va a ser negativo. Por lo tanto, en la suma, el potencial estándar va a ser 0. Y cuando yo haga esta relación, ¿cierto? Que ya estaba calculada recién, donde ya estaba representada la constante de Faraday, la constante de los gases, ¿cierto? Etcétera. Y acá solamente lo que tengo es el número de moles en juego, 2, ¿cierto? Y yo multiplico eso por el logaritmo natural de 0.1 partido por 1, lo que me da es que en realidad yo a esa pila, o sea, jugando con el mismo electrodo, lo único que estoy variando son las concentraciones de las soluciones que están bañando a los pellets, ¿cierto? Metálicos, le puedo sacar, ¿cierto? Un potencial de 0,02 o 0,03 casi volts, ¿cierto? ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué es relevante esto para nosotros desde el punto de vista de la biología? Porque en el fondo, para que ustedes sepan, el potencial de membrana no es otra cosa que una pila de concentración, una celda de concentración, ¿sí? Para que ustedes sepan, y lo van a ver en mayor detalle, obviamente, en sus cursos de fisiología, pero recuerden, probablemente ustedes ya lo han visto en el colegio, pero recuerden ustedes que las concentraciones de los principales iones entre lo que es el espacio intracelular y extracelular no es simétrica, ¿cierto? Recuerden ustedes que hay mucho más, por ejemplo, hay mucho más potasio dentro de la célula que afuera, y existe el inverso, ¿cierto?, de lo que pasa con el sodio, ¿cierto? Hay mucho menos sodio adentro, más sodio afuera, ¿cierto? Hay harto cloruro afuera, hay poco cloruro adentro, ¿cierto? Y bueno, y hay otros aniones, ¿cierto?, que participan como contraiones, ¿cierto?, como por ejemplo las proteínas y el ion bicarbonato, ¿cierto? Y esto aquí, bueno, aquí está representado el espacio intracelular, aquí está el espacio extracelular, aquí está el líquido intersticial y aquí está el plasma, ¿no? ¿Cierto? Cuya diferencia entre estos dos tipos es que acá sí podemos ver proteínas, ¿cierto?, en el plasma, cosa que no debemos ver nunca, ojalá, en el fluido intersticial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, y acá está una tabla con... Profe, Sí, dígame. disculpen la diapo anterior, Dígame. no es la de la célula, sino que la anterior. No entendí cómo funciona la suma. Ya. ¿De qué forma se suma? ¿Qué potencial tiene este? Potencial de oxidación. ¿Recuerdas? O potencial... este potencial es el que habíamos visto antes. ¿Te acuerdas que era más 0,76? Sí. Perdón. Entonces, ¿cuánto va a ser el potencial de este? Menos 0,76. Menos 0,76.
¿Y cómo calculábamos el potencial neto de celda? Sumando el potencial de reducción más el de oxidación, ¿no? Sí, Por lo tanto, menos 0,76 más 0,76, ¿cuánto es? 0. Acá está, ¿no? No, sí, es que me Profesor. refiero a cuando dice overall, el sig más 2, 1 molar, pasa a sig más 2, 0,1 molar. Eso no lo Sí, entiendo. pero suma esto, pues. El zinc sólido se anula con este, ¿no? Ah, Y verdad. los electrones se anulan con eso, ¿no? Ah, verdad. Ya, Lo único muchas que gracias. cambia, este tipo no se puede anular porque son concentraciones distintas, ¿no? ¿Sí? Sí, no se escriben los electrones tampoco. Exacto, exacto. Ya, gracias. Profesor, yo tengo una pregunta. Dígame. En una, en una celda donde haya solo como un elemento, como esta, ¿cómo sé cuál es el agente oxidativo y de reducción? ¿Cómo sé que el 0,1 molar va a ser el de oxidación y el Claro, otro de reducción? es una muy buena pregunta y lo que te sugiero es que hagas esta misma reacción en el sentido inverso, ¿cierto? Si la haces en el sentido inverso, estos valores van a estar al revés, ¿cierto? Por lo tanto, cuando hagas esto inverso, este valor, el logaritmo de algo como 1, porque va a ser muy cercano a 1, o más grande incluso de 1, va a ser positivo, por lo tanto esto va a ser negativo. Y si el potencial es negativo, eso no va a ser espontáneo, ¿no? ¿Recuerda? Sí. Y Entonces, el truco acá es que en general la parte más desfavorable es que tú la pones más concentrada, de manera tal de desplazar el equilibrio que se devuelva hacia el otro lado. ¿Te fijas? ya, perfecto. Gracias. Ya. Entonces, como les decía, desde el punto de vista de la biología, aquí ustedes tienen una tabla con los principales iones, y de hecho, o sea, bueno, esto es lo que ustedes tienen, por ejemplo, para una jibia. Si se fijan, tienen 400 milimolar, para que tengan ojo, porque el Chang da varios ejemplos asociados como a la fisiología, pero obviamente es un libro de química, entonces no se fija bien en realidad de dónde está tomando el ejemplo. Lo que hay que recordar es que nosotros tenemos aproximadamente 140, 150 milimolar de potasio intracelular y 5 a 8 milimolar extracelular. ¿Por qué les cuento todo este cuento? Porque basado precisamente, y esto lo van a volver a ver en fisiología, así que no se asusten, pero precisamente basándonos en la ecuación de Nernst, ¿cierto? Nosotros podemos calcular en el fondo y podemos jugar si nosotros ponemos y separamos, en este caso, si se fijan acá, por ejemplo, una membrana, le ponemos unos canales, ¿cierto? Que sean solamente selectivos a potasio. Y yo parto a tiempo cero y juego con concentraciones 1 molar, y ustedes se recordarán, ¿por cierto? Favoreciendo, dependiendo de la ley de la termodinámica, ¿cierto? Y los gradientes, en el fondo no va a haber flujo neto, ¿no? Pero si yo ahora le pongo una concentración variable a ambos lados de la membrana, lo que voy a encontrar es que en realidad va a haber un movimiento de iones de un lado a otro. Y no van a ser mucho en realidad. Con unos poquitos iones tú vas a alterar el potencial. Gracias a ese movimiento de iones y ese diferencial, ese gradiente que se establece entre dentro y fuera de la membrana, es que nosotros logramos modificar el potencial de membrana. Y eso es precisamente lo que encontraron por allá por los años 50, Goldman, Hodgkin y Katz, ¿cierto? Y estos son adaptaciones de los experimentos que hacían ellos. Ellos se dieron cuenta que modificando la concentración de potasio extracelular, si te fijas, solo variando levemente la concentración, tú empiezas a depolarizar la membrana de la célula, ¿sí? Entonces, y esto es lo que ocurre precisamente cuando se abren canales de potasio, ¿sí? En este caso es por otro efecto que no voy a entrar en mayores detalles, pero básicamente el potasio es esta celda de concentración de potasio, donde tenemos más potasio dentro que afuera, es lo que precisamente nos permite mantener nuestro potencial de membrana
de membrana, principalmente, por ejemplo, cosa que es súper importante, por ejemplo, para las neuronas, ¿cierto? O sea, las neuronas van entre menos 90 a menos 80, ¿no? El músculo como menos 70, ¿no? Menos 80, ¿cierto? Y así, pero básicamente lo que quiero que les quede, ojalá dando vuelta hasta el próximo año, es que gracias a esta pila de concentración de potasio, es básicamente a lo cual yo les puedo hablar 1 hora y media sobre las maravillas de la electroquímica, ¿no? Así que eso les quería contar, y por eso me detuve un poquito más en lo que es las celdas de potencial. Sí, y me robé más de los 5 minutos, disculpen. Profe, Eso, sí, disculpe. sí. ¿Adia? Ya, No digo. Sofía, ya. ya. Sí. Es que, ¿cuándo vamos a poder tener como o sea, no jornada, sino que como una clase para que nos vuelva a explicar esto, que en mi caso no entendí mucho? La verdad, casi No, nada. eso, Desde ya, no. reducción y oxidación me perdí completamente. No, pero para eso tú tienes las sesiones de seminario, ¿no? Claro, pero para hacer los ejercicios necesito entender. Entonces, Sí, pero eso, profesor Antonelli, no sé si usted puede responder a eso. En realidad esto no lo vamos a preguntar en este curso. No, pero ella lo que dice es para resolver los ejercicios. O sea, no sé cómo están enfrentando ustedes con los ayudantes. Tengo entendido que también tienen horario de atención, ¿no? Sí, a este seminario le queda bastante todavía porque recién la próxima semana vamos a tener el seminario de equilibrio. Perdón, la subsiguiente semana, porque la próxima semana es los alumnos. Bueno, lo más simple, si tienes dudas puntuales, o sea, me puedes mandar un mail, ¿no? Me pueden mandar un mail por un curso. Yo estoy en el curso de medicina, así que me pueden preguntar ahí. Eso. ya. Y yo por Ya, lo menos para el curso de tecnología médica tengo sesiones extraordinarias, que son los martes Eso, de 7:30 a eso a me 8:30 de la refiero. mañana. Bueno, por eso les puedo compartir, pero ahí me tienen que avisar, ¿cierto? Si es que van a asistir o no. Pero eso, sí, Ya, y yo no otra tengo cosa, problema. en la actividad que nos dejó, ¿a qué se refiere como con cuál pila? O sea, ¿qué tipo de pila? Claro, cuando tú tienes dos semireacciones, lo que te estoy preguntando es en el sentido favorable, ¿qué batería me puede armar? ¿Te acuerdas que tenías dos semipilas, dos semiceldas? ¿Qué celda me puede armar? Eso. Ya, gracias. ¿Profe? Profesor, ¿Sí, Ángeles? dale, ya he Eh, preguntado mucho. Ah, perdón. Ya, Perdón. No. ¿Quién que va? profe, que la Ya, Sofía estaba Amanda. preguntando Perdón. sobre el último ejercicio que nos dejó Mm. y como que no entiendo ahí como ya, porque dio los potenciales de reducción de cada semireacción y de ahí no sé cómo saber cuál es el que se va a oxidar. Ya, pues es que para eso tienes que ver con la regla de la diagonal, ¿no? Por eso están los dos ejercicios interconectados, ¿no? ¿Sí o no? Es que no sé si era ese, era como otro que salía CD y SN, no sé. Uno que salía el cadmio. También conocido como cadmio, ¿no? Claro. Claro, lo mismo, pues. Eso es Pero ahí precisamente entonces, lo que quiero. con la ¿cómo se llama la regla diagonal? Claro, pero bueno, pero pónganle un poquito de seso, ¿no? O sea, primero traten de pensarlo y después me pueden preguntar, pues, pero primero traten de determinar cómo es la cosa. Pues, si se lo resuelvo ahora, no tiene mucho sentido porque no lo van a hacer. Pues. Pero básicamente lo que quiero es que practiquen la regla de la diagonal. A partir de estos potenciales, si te fijas más encima, los dos son negativos. Entonces lo que hay que hacer es poner el más positivo arriba, ¿no? Que debería ser este, ¿no? ¿Sí? ¿Sofía? Sí, profe, Amanda, pero Sí. sí, caché. Amanda. Ya, Gracias. súper. ¿Quién más preguntó? ¿Sofía parece? No, yo, Ángeles. Ángeles. Sí. Dale. En la membrana, entonces, los canales serían como el canal salino de la celda. No.
No como ya. el puente salino, no. Ah, eso, el No, puente salino. ¿Y básicamente qué no. sería el puente salino entonces? ¿O no tiene? Bueno, eso es súper interesante. La membrana, en parte la membrana. Lo que pasa es que la membrana, lo que va a ocurrir es que en rigor, acá el problema que ocurre es que hay una reacción de transferencia de electrones, ¿cierto? ¿Te fijas? En el caso de la membrana plasmática, lo que hay es transferencia de iones, ¿cierto? Entonces no es una cosa de transferencia de electrones en sí, ¿ya? Ah, sí. Entonces, lo que ocurre, por eso te comentaba, bueno, eso lo van a ver en fisiología, pero para no ensuciarles la mente, o al revés, tal vez para contaminarlos con fisiología un poco. Si te fijas, claro, uno se puede empezar a preguntar, por ejemplo, el tema de la electroneutralidad, perdón. Si te fijas, bueno, tengo potasio adentro, tengo otros iones, obviamente, tengo calcio, tengo sodio, y si te fijas, tengo muy poquito cloruro. Entonces, el cloruro no es el único que explica, por ejemplo, la electroneutralidad. Sin embargo, tengo fosfato, tengo un montón de fosfatos, ¿cierto? Y además tengo proteínas. Las proteínas juegan un papel súper importante proveyendo de electroneutralidad. Y además hay bicarbonato. Entonces, al final, tiende el citoplasma tiende a tener, el lado citoplasmático tiende a tener un potencial negativo. Generalmente eso es lo que se habla. Pero dentro de todo se permite eso. Y bueno, hay otros efectos mucho más raros porque la membrana en el fondo actúa, recuerda, como un capacitor. Entonces, esto es mucho más bonito, o sea, es mucho más interesante, ustedes lo van a ver en fisiología. En realidad es un circuito complejo donde ustedes tienen las conductancias, ¿cierto? Que en el fondo son resistencias. Recuerden que conductancia es 1 partido por R, ¿cierto? El inverso multiplicativo de la resistencia. Entonces, ustedes tienen conductancias de potasio, conductancias de sodio, conductancias, etcétera, de cloruro, etcétera, que son los canales. Y por otro lado, ustedes tienen un capacitor, que es la membrana. Pues recuerdan que los capacitores en el fondo son placas paralelas que cuando se acumulan carga a un lado, hay una respuesta. ¿Sí? El Q igual CB, ¿recuerdan? Existe una caída de potencial. Pero no quiero entrar ahí en mayor detalle porque para no marearlo. Pero eso es básicamente lo que pasa en la célula. Pero el potencial de membrana sí está basado precisamente en una celda de potencial que tiene que ver con el movimiento de potasio y los gradientes de potasio. Eso.